Hola guerreros, buenas tardes, aquí estamos, el videito retrasadísimo, pero bueno, retrasadísimo por muchas razones. La primera, les explicaba en un videito que les hice en Instagram, que primero fue el grado de mi hija, entonces viajamos y tal y qué sé yo, y después me traje un pestón de película, y entonces con mi voz toda pestosa no podíamos hacer videitos, pero no, y además era que estaba como una cara de moco horrorosa. Entonces tampoco podíamos hacer videíto, y después de ese pestón me quedó como una fatiga posviral, como una sensación así de que no quería hacer nada. Y sin embargo, no debería ser una fatiga posviral, porque estaba tan tensa y tan saturada que salía y hacía ejercicio y trotaba los pelos como una loca, la cara como una loca, pero no tenía ánimos de videíto. Pero aquí estamos de nuevo con los videitos como prometidos, y dijimos en esa oportunidad que íbamos a hacer una sesión de preguntas, que ustedes me hicieran preguntas y yo hacía entonces un video de preguntas y respuestas. Y efectivamente ustedes me hicieron unas cuantas preguntas que probablemente tendremos que hacer 2 videitos para que no quede muy largo, y en esta oportunidad vamos a responder las primeras 6 preguntas que me hicieron. Además me cambiaron el celular de un Samsung, felices los que usan Samsung, por un iPod, por un iPhone, es la cosa, por un iPhone. Felices todos ustedes, que yo sé que todos usan iPhone, pero yo estoy novata en esta tecnología y estoy rabiosísima porque no la entiendo. Pero bueno, aquí voy, preguntas, aquí. Jorge Luis Hernández pregunta: hola doctora, ¿por qué el filgrastim? El filgrastim es, en otros países puede ser conocido como Neupogen, o eventualmente como granoside o granosite. El filgrastim produce tantos dolores óseos. Realmente hay 2 explicaciones, ¿ok? La primera es, el filgrastim está en la literatura explicado como que produce dolor óseo solo en el 17% de los casos. En principio se relacionó mucho con la presencia, había más dolor óseo cuando teníamos en la medicina, estaba involucrada una molécula que se llama albúmina en su conformación. Después que se retiró la albúmina, el dolor óseo en teoría, en la práctica, era menor. Sin embargo, cuando uno está en su práctica clínica, uno encuentra que el paciente tiene más dolor que lo que la literatura dice. Es decir, hay pacientes que experimentan más dolor que ese 17%. La explicación entonces serían 2 cosas. La primera es, hay una estimulación de un grupo de citoquinas o mensajeros intracelulares, entre los cuales hay algunas formas de citoquina inflamatoria, una de las cuales es la interleuquina 6, que es un mensajero requerido para madurar la célula comprometida con la serie mieloide, que es la serie que provoca granulocitos o segmentados o neutrófilos. Y recuerden que el filgrastim es una molécula que colocamos nosotros como soporte para evitar el descenso de este tipo de glóbulos blancos llamados segmentados, neutrófilos o granocitos, para evitar infecciones atribuidas a la quimioterapia. Es decir, la quimioterapia baja los valores de la sangre, baja el valor de neutrófilos, y eso hace que el paciente sea más susceptible a tener menos defensa y se infecte o por gérmenes externos o por gérmenes propios, gérmenes de piel, gérmenes relacionados con el área bucal o con el área genital, ¿ok? Entonces nosotros damos estos factores estimulantes. Al estimular unas colonias de glóbulos blancos dentro de la médula, ¿ok? Requerimos de ciertas interleuquinas, unas de las cuales son interleuquinas inflamatorias, y eso produce dolor óseo. La segunda razón es, ¿a quién estamos estimulando? Estamos estimulando a una médula, es decir, al tuétano, aquello que está dentro, ese tejido esponjoso que está dentro del hueso, y de alguna manera, al forzarlo en expansión 10 veces la producción de lo que él está frenado, está apagadito por quimio, y yo le meto un estimulante potente y él tiene que responder con una tasa de producción mucho más alta, y eso expande un poquito la médula dentro del hueso. Entonces a veces se dice que esa expansión puede producir cierta sensación de dolor. Lo cierto es que la experiencia es variable, pero muy maluca para los pacientes. Hay pacientes que tienen un nivel de dolor óseo mucho menor, y en esas circunstancias lo toleran, y un Atamel o un acetaminofén es suficiente, pero hay pacientes que el dolor óseo es de tal magnitud, su umbral del dolor es más bajo, requiere
analgésicos potentes y hemos tenido que incluso usar algunas formas de primitos de morfina tipo oxicodona, o sea, analgésicos mucho más potentes, ¿de acuerdo? Pero lo cierto se relaciona con la administración, se mejora en lo que le alejas la administración. A veces cuando nosotros tenemos un paciente que le duele mucho la administración de filgrastim, la espaciamos. El filgrastim usualmente lo usamos de manera subcutánea, post-quimioterapia, pero con días consecutivos. Entonces, cuando hay mucho dolor, le decimos, bueno, te vas a tomar una pastilla antiinflamatoria o analgésica al menos una hora antes de inyectarte, y en vez de inyectarte todos los días por 5 días, vas a inyectarte un día sí, un día no, por esos mismos 5 días o por 4 días. Tratamos también de reducir la dosis total. Eso lo vamos a ver dependiendo del contagio de glóbulos blancos. Hay pacientes incluso que podemos omitir esa medicación y vigilarlo y solo ponerle una dosis shot, una dosis clave, si los glóbulos blancos vienen bajando. Pero eso requiere más cuyazos de control hematológico. Entonces a veces no les gusta. Entonces bueno, hay que balancear eso, ¿ok? Entonces esa es la razón, Jorge Luis. Vamos con Milagro, que me pregunta qué no deberían comer los pacientes con mieloma múltiple. Realmente no hay ninguna dieta particular que se relacione con el mieloma de forma estricta. Acuérdense que hay videitos y los pueden buscar que están relacionados, videitos míos, donde yo les explico un poco cuál es la mejor comida durante la quimioterapia y por qué. Y hay otros videitos donde le hago enfoque sobre cómo afecta el estómago, cómo afecta el intestino delgado y al colon y a la boca. Entonces te invito, Milagros, a que los veas porque puede ser orientador. Sin embargo, el paciente con mieloma en particular, recuerden que es productor de una proteína en general, la mayoría de los casos producen una proteína en forma alta y esa proteína a veces se excreta por riñón y al excretarse por riñón, esa proteína tapa los filtros renales y puede producir alguna forma de falla renal o de insuficiencia renal. Entonces, en esas circunstancias nosotros le decimos al paciente, tus comidas no deben ser ricas en proteínas para evitar una carga mayor proteica a ese riñón que está en sufrimiento, ¿ok? ¿Qué tiene proteína? Bueno, todas las carnes, por supuesto, rojas, blancas, tiene proteína el huevo, tiene proteína la leche. No se trata de que no voy a comer eso, se trata de que voy a modular la ingesta de proteínas y eso depende del nivel de insuficiencia del riñón. Si el riñón está muy insuficiente, básicamente de verdad lo ponemos a comer puros vegetales y le quitamos la proteína por un rato hasta que hacemos nosotros descansar ese riñón. Pero si el riñón está relativamente, solo módicamente lesionado o con una creatinina relativamente alta pero muy cercana a lo normal, le decimos baja el nivel de proteína 1 o 2 veces a la semana, consume más bien verdes y eso alivia un poco la carga proteica al riñón. Por otro lado, hay una tendencia que nosotros debemos darle al paciente que está en tratamiento para el mieloma, a alimentos con altos contenidos de calcio. Realmente el calcio, cuando lo ingerimos, requiere de vitamina D para su absorción, requiere del solcito, que se active esa vitamina con el solcito en los sitios tropicales. A veces le tenemos que dar la vitamina entonces en otros, cuando hay menos sol o cuando hay menos exposición, tenemos que dársela tomada. Yo habitualmente la doy de manera regular en las noches, incluso durante los tratamientos de quimio, pero los pacientes con mieloma además le damos una administración endovenosa de una forma medicamentosa que ayuda a que ese calcio de alguna manera se derive hacia el hueso y sea más eficiente fortaleciendo o la osteopenia o la deficiencia de calcio o las lesiones líticas que el mieloma produce en el hueso. Entonces, esto de las dietas muy ricas en el calcio tiene sus contrapesos con que hay gente detractores de este tipo de dieta, porque realmente nosotros estamos dando otros complementos que son mucho más eficientes, ¿de acuerdo? Y recordar que estas dietas ricas en calcio eventualmente pueden producir distensión abdominal, sobre todo los contenidos lácteos, distensión abdominal por mal manejo de una enzima que se llama lactosa. Y las inmunoterapias que usamos en mieloma, sobre todo bortezomib, también produce inflamación colónica. Entonces son dos cosas que no se deben potenciar. Entonces el paciente que está recibiendo, por ejemplo, estrategias con bortezomib, dexametasona,
Entonces si le decimos, mira, la medicación te va a inflamar un poco, va a producir distensión colónica, va a producir un poquito más de fermentación y gas, trata de evitar comidas que fermenten mucho, los granos, de las frutas el melón y la uva, a veces el mango, el coliflor, el brócoli, porque se infla más, pero no porque hay una prohibición por la enfermedad, sino porque hay una toxicidad sumada a la inmunoterapia o quimioterapia que estamos usando. En cambio, en el paciente que su estrategia está basada en lenalidomida, tiene más tendencia a hacer diarreas, porque la lenalidomida produce algunos cambios a nivel intestino delgado y colon que hace que tengamos diarrea intermitente, una diarrea que no es infecciosa. Entonces ahí le damos un poquito de probióticos y le decimos al paciente, come cosas que tranquen un poquito. ¿Ok? Entonces lo invitamos a comer arroz, los invitamos a comer guayaba, manzana, plátano verde, zanahoria, las cosas que ustedes usarían en el caso de una diarrea, ¿de acuerdo? Entonces depende un poco de la medicación que estamos usando, ¿ok? Milagros. Insumos hospitalarios, me pregunta por qué se inflaman las manos cuando se camina un rato largo, y cómo evitar las venas rojas a los lados del tendón de Aquiles. Realmente las manos, fíjense, nosotros tenemos una bomba cardíaca que expulsa con cada latido sangre hacia todo el territorio, el universo corporal, ¿ok? A través de las arterias. Y recogemos la sangre sin bomba, la recogemos con el movimiento muscular, el movimiento de nuestras manos recoge a través de venitas pequeñitas y las venas más gruesas, recoge la sangre vaciando una tubería más elástica y más flojita que se llaman venas. Las venas tenemos que caminar para que las venas de los pies, los músculos de las piernas compriman las venas de las piernitas o de las piernas y esa sangre se suba hacia arriba en la forma de un retorno venoso eficiente. Entonces, cuando estamos de alguna manera caminando por largo rato, haciendo ejercicio en estas circunstancias donde las manos están por debajo del corazón, la gravedad va a ejercer un efecto de mayor peso, y los líquidos que naturalmente producimos por el movimiento circulatorio, ese líquido se recoge menos eficientemente al estar caminando por largo tiempo, y en esa circunstancia la gravedad también hace su peso. Entonces se experimenta con un edema, que no va a ser aquí, va a ser en la porción más distal donde la gravedad está haciendo su mayor efecto de peso, y en esa circunstancia las manos se hinchan un poquito. Lo importante es que no es doloroso. El anillo te queda un poquito más apretado, cierras y te sientes un poquito entumecido, pero se quita en lo que nosotros nos sentamos, ponemos o hacemos un movimiento con las manos por encima del nivel del corazón o descansamos un rato. Y eso es fisiológico, no tiene nada de malo. Cuando nosotros, en cambio, tenemos un edema que amanecemos con él, que no se relaciona con la actividad ni con la posición de la gravedad, que todo el tiempo estamos hinchados, un momentico, aquí está pasando algo más, vamos a consultar con el médico, ¿ok? O de repente un edema doloroso, me duelen las manos, ahí puede haber algo articular, eso es diferente, hay que consultar, ¿de acuerdo? Con respecto a las venitas rojas, se llaman telangiectasias o venas en estallidos, salen en la porción distal del cuerpo. En general hay una muy alta carga genética, le sale más a la persona en general que tiene más antecedentes familiares en ese sentido, o a la persona que por su trabajo está mucho tiempo de pie, por ejemplo cirujanos, enfermeras, personal médico, personal que está todo el tiempo parado, vigilantes, etc. En esas circunstancias no hay mayor cosa preventiva que hacer. Ahora hay algunas terapias esclerosantes muy eficientes. Cuando son pequeñitas se esclerosan, eso no quiere decir que no van a volver a salir, pueden volver a salir, pero duran un rato y se siente uno mejor. No afectan la actividad muscular, ¿ok? Solamente son feas, pero no están produciendo ningún daño ni traducen ningún mal, ¿ok? Lo más lógico es que si te molesta algo, los cirujanos cardiovasculares periféricos pueden atenderte en ese sentido y eliminar las venitas que sean fastidiosas. Pocas veces son dolorosas de verdad. Son dolorosas cuando ya tienen otro estadio. Las venas también se clasifican por estadio del 1 al 4 y el componente patológico es diferente cuando son más grandotas y requieren entonces algunos venos dilatadores, pero ese no es el caso de la telangiectasia o la venita rojita que tú estás diciendo, ¿de acuerdo? Julie es de México, le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin estadio 2B y su pregunta es cómo puede apoyar su tratamiento en términos de alimentación y si puede hacer un poco de ejercicio.
En términos de alimentación, no hay ninguna alimentación anticancerígena o antineoplásica, no hay ninguna alimentación preventiva. Hay alimentaciones que fastidian menos durante la quimioterapia que vas a recibir, y de nuevo te invito a que veas los videos de quimioterapia y alimentación, quimioterapia y estómago, y boca, intestino, colon, que yo tengo montados, porque de alguna manera tocamos ya ese tema. Desde el punto de vista del diagnóstico de linfoma, sí va probablemente siendo un 2 a quimio y a lo mejor a radio. En esas circunstancias, pero el chance curativo generalmente es muy bueno con Hodgkin. En esas circunstancias, ejercicios, nosotros en el primer ciclo en general no recomendamos actividad física para un poco ver cómo está el paciente, pero en la medida que el paciente se introduce en el tratamiento y lo tolera, la oncología moderna dice nosotros debemos favorecer la actividad física media o moderada. Se recomienda mucho más el stretching, el yoga, las actividades indoor, si vas a salir, no las actividades muy exigentes de trote, sino de caminata rápida o caminata corta. El movimiento tanto del músculo como de la circulación es muy bueno, ¿ok? No hay ninguna contraindicación para el ejercicio moderado. No recomendamos pesas. Ser cuidadosos con la actividad en ejercicio en el gimnasio, porque el gimnasio cerrado como es, con aire acondicionado, con gente sudando, está más implícito bacterias y cosas, y uno no sabe en un momento dado si sus glóbulos blancos están bajos, podemos ser más susceptibles a un proceso infeccioso o no. Entonces no es que está prohibido, pero hay que ser más cuidadosos. Los horarios que recomendamos son donde haya menos gente, poner siempre tu paño, lavarse las manos con los gel que ellos tienen de manera neurótica, salir y ducharse en su casa, ese tipo de cosas. Si la necesidad del gimnasio es absoluta, favorecemos más el ejercicio en actividad al aire libre, ¿de acuerdo? Pero no tienes ninguna contraindicación para eso. Carmen Rodríguez, la saludo desde Paraguay, desearía dar si conoce una nueva molécula para tratar un cuadro de aplasia pura de serie roja. Esta paciente es una paciente que está polifrafundida y su nivel de hierro ha sido alto y le está recibiendo de ferracinox. Entonces, bueno, en principio la aplasia pura de serie roja en pacientes jóvenes en general requieren alguna forma de inmunoterapia. Generalmente usamos una combinación con ciclofosfamida y Adgan, que es una forma de globulina que ayuda a inhibir a unas células que se llaman CD4 del sistema inmunológico, que es de alguna manera quien está fastidiando a la médula, produciendo freno medular, de manera de que ya no esté en producción. Y tú me preguntas sobre nuevas moléculas para la aplasia en general, no pura de serie roja, pero para la aplasia en general están usándose una molécula oral que se llama el Trombopac. En Venezuela se conoce como Revolade, no sé en Paraguay, pero es una molécula oral que tomamos en la noche. Las dosis son más altas que las que se usan habitualmente. Esa molécula se usa para púrpura trombocitopénica inmune, es decir, para descenso plaquetario inmunológico. Y así fue como se dio a conocer la molécula. Lo curioso es que la molécula es capaz de estimular a todas las stem cell o a las células madres muy tempranamente en la médula, y eso nos ha dado una chance terapéutico para una serie de alteraciones hematológicas, como lo es la aplasia pura, la aplasia medular, en lo cual la médula la stem cell está completamente frenada y sus stem cell commitment o comprometidas con la serie mieloide, con la serie eritroide o con la serie plaquetaria, que son como 3 paridoras diferentes. Esas 3 paridoras se estimulan igual que se estimula la gran nona o la gran stem cell mayor a través de la administración de esta droga que no fue diseñada para aplasia. La ventaja es que es oral, la usamos de noche con el estómago vacío porque hay cierto compromiso para su absorción con alimentos y con grasas, pero su respuesta ha sido muy buena. Lo típico en medicina es que cuando una droga de alguna manera es nueva en una entidad y esa entidad tiene un tratamiento estándar de oro, es que esa nueva droga se tiene que comparar con ese estándar de oro y ser superior o al menos no tener inferioridad. El cuento clínico es que para aplasias hay un estándar terapéutico
que es superior, y cuando hay fracaso a ese estándar terapéutico, nosotros vamos a estas nuevas moléculas vía oral con mucho éxito. Recordar también que dependiendo de los pacientes, en la aplasia, no en la pura de serie roja, pero en la aplasia medular, dependiendo de la edad, la oportunidad del trasplante halogénico es una opción curativa, que no moduladora, sino curativa, y es la única que hay. Bueno, con esta terminamos la primera parte de los videitos relacionados con sus preguntas, las primeras 6. Espero haber llenado sus expectativas. Si tienen alguna duda otra, bueno, háganmelo saber, pero en líneas generales de lo que se trata, hay un poco de mezcla en el tópico del video de esta oportunidad, pero es que como es muy variado lo que ustedes preguntan, estamos abordando las preguntas de manera individual. En el próximo videito hacemos las otras 6, ¿ok? Suscríbanse, denle like si les gusta, compártanlo con alguien si ustedes creen que puede ser de utilidad, y déjenme sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo videito en un ratico.